Buenas noches. Las damas primero. Pepa Roma, Patti Blasco y ninguna otra chica, porque ninguna de las dos de hoy son Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón. Pepa Roma ha conseguido este año el premio Azorín, concedido por la Diputación de Alicante y editado por Planeta, Indian Express, recién salido del horno de las imprentas. Primera y única novela que yo sepa anterior a Mandala, que fue Premio Andalucía de Novela. La acción de aquella novela, Mandala, transcurría en la India y la acción de esta también. La India es en los dos libros algo más que el escenario y telón de fondo de lo que Pepa Roma cuenta. Es un personaje, una especie de divinidad que toma cuerpo y condiciona cuanto sucede. Patti Blasco, que fue montañista, ganó el premio de novela Desnivel y luego se dedicó a escalar las arriscadas cumbres de la maternidad, vuelve ahora al altiplano de la literatura con esta novela, La piel desnuda, editada por Temas de Hoy. Bienvenidas las dos, empezamos por Indian Express. Pepa, ya lo he dicho, lo reitero, regresas al territorio en el que transcurría la acción de tu primera novela, La India revisitada. Sí, es La India revisitada, pero es un libro muy diferente, sobre todo porque son épocas muy diferentes. Mandala trataba de la época hippie, de una India anterior, y esa trata precisamente de la India actual, que es qué tipo de India se encuentran los viajeros de hoy, ¿no? La protagonista pues es alguien que había viajado antiguamente, pretende encontrar esa India mítica que conoció. ¿La protagonista como Madame Bovary eres tú o no eres tú? Una de las dos, porque hay dos protagonistas. Vamos a ver, dicen que todos los personajes emanan del autor, probablemente yo soy las dos, una y la otra, una y la contraria. Pero es una movie road, en realidad, esta novela tuya, novela de viajes interiores y exteriores, por una parte, y también de viajes hacia el pasado, de viajes en el presente y, si me apuras, incluso hacia el futuro, porque el final queda abierto. Sí, es una movie road porque transcurre en un viaje. En esto también es un poco, Mandala transcurría en el viaje de los hippies, este no, ese transcurre en un viaje actual, ¿no? En este viaje pasan muchas cosas y el viaje yo diría que es un poco como en la literatura india, es un tema eterno en la literatura india y es allí donde el ser se transforma, se conoce a sí mismo, ¿no? Si nos miramos, por ejemplo, todas las filosofías indias, siempre hay un viaje de iniciación, de desprendimiento. Muchos viajeros de hoy lo hacen a través de sus viajes, estas dos viajeras también. El viaje, un tema eterno en la literatura, el viaje como revulsivo. Se rompen las rutinas de lo cotidiano y el mobiliario del interior del viajero se pone patas arriba, ¿no? Eso también sucede en tu novela. Sí, eso sucede porque como en la vida cotidiana tenemos todas las contenciones, unas formas de actuar que son mecánicas, ¿no? Nuestras emociones parece que están puestas en sordina porque nuestras tareas pueden, también la urgencia. Entonces, cuando tú te vas de viaje, ahí tú haces un paréntesis, todo lo cotidiano ya no sirve y te encuentras contigo mismo, sobre todo si te vas con otra persona con la que tienes unos afectos profundos, ahí sale todo lo que tú no has querido que salga en tu vida cotidiana, porque ya no hay nada que lo contenga, ¿no? Ese terremoto interior que es el viaje zarandea a las dos protagonistas del relato, amigas de larga data, que a lo largo de la trama, poco a poco, van dejando de ser eso, amigas. Esta novela, Pepa, entre otras cosas, muchas, es la historia de una ruptura. Rara vez sobrevive la amistad a la experiencia de un viaje largo, intenso y difícil. Bueno, los viajes crean muchas complicidades, pero los viajes hacen emerger la verdad, ¿no? La verdad de que llevas dentro, tus emociones profundas. Entonces, cuando eres joven, yo he viajado de joven y creaban muchísimas complicidades y de hecho la primera amiga con la que viajé a la India es como una hermana para mí y sigue siéndolo, ¿no? No tiene nada que ver con la protagonista, con la segunda protagonista de esta novela. Lo que pasa es que a veces las relaciones las montamos sobre ficciones, entonces esas ficciones las podemos mantener en nuestra vida diaria, pero ya cuando te enfrentas a una situación diferente, donde estás encerrados, además los dos, en un sitio extraño, nuevo, diferente para esas dos personas, donde todo
pone de relieve cómo eres, tus emociones ya no las puedes seguir ocultando. Todo aquello que tú has dicho durante la amistad que has tratado de mantener, ya no puede ser dicho para mantener una ficción, sino que empiezan a salir tus verdaderos sentimientos y eso es casi inevitable. Y entonces sale lo bueno, pero lo malo también. Los afectos, los sentimientos a menudo enmascaran relaciones de poder. Tu novela es también un análisis de esas relaciones de poder. Sí, de hecho, a mí una cosa que me sorprendió y empecé yo a observar es un tema ya antiguo que yo quería abordar y que en el último viaje a la India vi el escenario donde situarlo, ¿no? Pero es las relaciones entre mujeres, de amistad sobre todo, que a veces enmascaran relaciones de poder. Aquí hay una relación típica que ya se ha explorado en otros ambientes, que es la relación del sirviente y el amo, cómo el amo termina siendo el esclavo del sirviente un poco, ¿no? Yo creía que entre las mujeres eso no se daba y además he querido situarlo en la amistad porque parece el territorio más puro, aquel donde las emociones parecen siempre incontaminadas, pero observando yo a veces comportamientos a mi alrededor me he dado cuenta que no siempre es así y sobre todo porque hay un tipo de personas que a veces utilizan tras el lenguaje aparente otro lenguaje latente que no está siempre visible y esto ciertas mujeres lo hacen, por ejemplo, porque enmascaran su agresividad a veces detrás de esos lenguajes. El hombre tiene una agresividad más directa normalmente. Y entonces eso a mí me empezó a inquietar, empezar a constatarlo como a veces entre amigas hay toda una rivalidad latente, hay un lenguaje de pullas inconscientes que quien los recibe a veces ni es consciente de ellos pero las va sufriendo. Y es ese lenguaje latente con el que a veces se hablan ciertas mujeres y eso es lo que yo quise empezar a indagar y a explorar, ¿no? Y cómo ahí también hay esas relaciones de poder a veces enmascaradas. Cuando en los años 70 hiciste el viaje a la India que dio pie a la novela anterior, a Mandala, viajar todavía era lo que siempre había sido. Uno salía de un lugar conocido y avanzaba hacia lo desconocido, hacia un lugar completamente distinto. En cambio ahora, y está presente en tu novela, estamos en un mundo globalizado. Las cosas se parecen mucho en todas partes. ¿Tiene sentido seguir viajando? Pues yo creo que más que sentido hay una necesidad de seguir viajando y curiosamente en el mundo globalizado más que nunca, porque aunque el mundo es tan grande, parece que todo se nos queda pequeño y sobre todo nuestra vida cotidiana. Yo veo que, por ejemplo, cuando viajé la primera vez, pues llegar a ver el Taj Mahal, que había visto en 4 malas postales, pues era toda una proeza y me parecía que llegaba al fin del mundo, literalmente. Hoy el Taj Mahal lo ha visto todo el mundo 1000 veces y ir a la India va todo el mundo. O sea que yo me pregunto, en este último viaje me lo preguntaba, ¿por qué la gente sigue viajando cuando ya está todo en YouTube, las fotos están todas hechas, todo el mundo ha llegado a todas partes? Yo creo que ahora hay una necesidad de viajar para experimentar nuevas experiencias. La vida aquí es muy rutinaria, pobre en afectos, en emociones, en sensaciones y entonces la necesidad de vivir es lo que lleva a viajar. Viajar, haces un paréntesis en tu vida para entrar en otra vida, sobre todo toda esa gente que ahora va a la India es un paraíso para ese tipo de viajes aún, porque sobre todo con esos resorts donde hay mezcla de espiritualidad, de todo esto, ¿no? Cuidado del cuerpo, la gente va para experimentar incluso su cuerpo. Entonces hay una necesidad de salir de tu propia vida. Yo lo que creo que se ha terminado es el viaje o está cambiando el viaje de turismo. El viaje del turista tiene cada vez menos sentido o tiene menos atractivo para la gente culta, para los jóvenes. Y entonces yo diría que quieren viajar como viajábamos antes nosotros, porque quieren ir a experimentar lo mismo que experimentamos nosotros, subir a un santuario. Sí, pero el problema, Pepa, es que tú, viajera, llegas a esos lugares y la gente de esos lugares ya no te ve como viajera, que es lo que pasaba antes, sino que te ve como turista, te asigna ese encasillamiento y no hay forma de salir de él, ¿no? Más que este encasillamiento, yo creo que es que toda esa gente quiere ser occidental, también para ellos ya no somos esa atracción, ¿no? Porque sí puedes seguir viajando en los mismos trenes y llegar a los mismos sitios. Yo la gran diferencia que veo entre el viajero de antes y el de ahora es que el viajero de antes salía sin fecha de regreso. Yo cuando me fui a la India no sabía cuándo volvería y de hecho volví 2 años después, ¿no? El viajero de ahora, y yo creo que Indian Express, la portada lo refleja bien, se va a la India
para experimentar lo máximo, lo que puede experimentar un yogi. Quiere hacer yoga, quiere hacer meditación, quiere hacerlo todo y llegar a sentir, irse a un festival y sentir todo lo que experimentamos nosotros en su época, pero en 3 semanas, ¿no? ¿Esa portada es Kerala? Esa que portada es Kerala. Que es donde transcurre, bueno, la mayor parte de la novela, en definitiva. Kerala y Bombay son los 2 lugares, los 2 escenarios. Pepa, protagonista y antagonista, 2 mujeres. Una de ellas, la antagonista, es pérfida. Está cargada de rencor, alimenta viejas rencillas, tiene envidia, pero la otra tiene respecto a, en fin, a esta mujer pérfida que digo, tiene una relación casi de masoquismo, de sumisión, como con un sentimiento de culpa un poco raro, ¿no? Un poco... Bueno, yo creo ahí he querido reflejar, hay un tema muy de clase, la culpa burguesa, eso, y es muy de los años 70. Esta culpa burguesa de clase, y luego también muy femenina, por otra parte. Y entonces yo también he querido reflejar ahí cómo a veces esas relaciones que establecemos con los maridos a veces se trasladan también están en paralelo con otras mujeres o con otras relaciones de afecto que no sé, el marido, ¿no? Sobre todo en un momento como ahora en que parece que se vuelve, yo lo oigo mucho a mi alrededor, que las amigas son como el último reducto. Cuando ya te has divorciado de todo el mundo, pues entonces lo que te queda son las amigas de toda la vida. Entonces yo creo que los aspectos pérfidos funcionan en casi todos y eso es lo que yo he querido indagar, ¿no? Yo leyendo tu novela pensaba en algo que me sucede muy a menudo ahora. Cuando yo viajaba en los años 60, en los años 70, en los años 80, normalmente te encontrabas o con un hombre solo viajando o con una pareja. Sin embargo ahora te encuentras por todas partes parejas compuestas por 2 mujeres. Muy a menudo, ¿no? Sí, eso... Pasa viajando, pasa si sales a cenar, las mujeres tienen muchas ganas de hacer cosas y enseguida se juntan para hacer cosas, siempre encuentran un motivo para salir de viaje y juntarse. Y luego a las mujeres les gusta menos viajar solas, esto también, aunque a mí me gusta mucho viajar sola. Porque también existe ese mito, Pepa, de que es peligroso para una mujer ir a esos países cuando esos países son seguros al 100%, es rarísimo que pase algo, seas o no seas mujer, ¿no? Sí, en Asia concretamente son sitios muy tranquilos, sí, muy seguros. Pepa, tu novela Al sesgo va trazando una especie de historia de lo que han sido los últimos 30 o 40 años en España. Es una historia de nuestro tiempo, una niña pija, si me permites la expresión, de los barrios altos de Barcelona, luego jovencita rebelde y hippie, se va a Londres, la India, el regreso, la Gauche Divine, el posfranquismo, el encanto y posterior desencanto de lo que supuso el felipismo y la llegada de los socialistas al poder, la España del pelotazo, los nuevos ricos. Está todo eso en tu novela. Todo, sí. Yo creo que ya después de eso, sí, está... Bueno, es que tenía que trazar la historia de esas 2 personas y luego también en esta novela yo creo que está desarrollado un tema que es el de la identidad. Cómo vamos construyendo nuestro mundo, nuestras identidades, ¿no? A base de añadir, yo soy catalana, yo soy madrileña, tú eres españolista, yo tal. Entonces también esto lo he querido jugar porque en la novela hay una indagación un poco de lo que es la identidad femenina. Pero al hilo de esto, la identidad femenina es solo una de las muchas identidades que adoptamos o que... No que adoptamos, tenemos, ¿no? Pero luego la manejamos de una manera o de otra según nos queramos posicionar en el mundo. Y eso es lo que he jugado con esos 2 protagonistas, ¿no? Cómo manejan esas identidades. Ya que lo has mencionado, el ser catalán, eso también está en la novela, ¿no? En fin, esa especie de extraño conflicto interior que tienen los catalanes encajados en un país más grande que se llama España, ¿no? Bueno, tú has dicho antes que es una novela de la globalización. Yo creo que refleja ese tema de la globalización que es general, que es el tema de la identidad, ¿no? Y cómo todos nos definimos con respecto a los demás. Entonces, cómo vamos adoptando partes de la cultura de los demás, cómo vamos diferenciándonos de los demás a base de adoptar esas identidades. Yo creo que aquí son 2 catalanas, una se va a Madrid y la otra se queda en Barcelona. Y ahí se establece una dialéctica entre ellas sobre esa identidad, cómo la van procesando cada una. Pero eso también podría servir para, por ejemplo, 2 mujeres de Córcega, que una se va a París y la otra se queda en Córcega, o 2 árabes, que una se queda en Marruecos y la otra se viene a París. Bueno, tú misma, tú eres catalana, tú, en fin, te has venido a vivir a Madrid, gran parte de tu tiempo transcurre en Madrid, ¿tienes el corazón partido? Tengo el corazón partido. No, yo me siento, bueno, no tengo el corazón partido porque para mí no hay
una dicotomía. O sea que no tengo el corazón partido, en realidad lo tengo muy unido. La novela, no voy a revelar en qué consiste, pero tiene un nudo dramático, secreto, que se manifiesta, en fin, ya cercano el final de la novela, ¿no? Hay un secreto. Hay un secreto que está condicionando, sin que lo sepan incluso las protagonistas, está condicionando su relación. Sí, es lo que decía antes, esa parte no dicha, que en las relaciones vas guardando, vas apartando de la relación para poder vivirla, para poder vivir los afectos y para poder mantenerla en la ficción de que funciona, pero que en situaciones extremas va emergiendo y ya llega un momento que tú no puedes seguir ignorándola o callándola, porque en realidad ese secreto procede de que cada una se había guardado una parte de la verdad, ¿no?, sobre la relación. Y Indian Express, como lo era también Mandala, es, además de todo lo que hemos dicho, una crítica de la sociedad occidental. Bueno, es que toda novela que no haga una crítica de la sociedad o del mundo en el que vives es muy difícil, es casi consustancial a la vocación de novelista, ¿no?, hacer una crítica o distanciarte o tener una mirada crítica, sí. Y tiene un final que tampoco vamos a revelar, un final muy dramático, un final efectista, un final que engarza la novela en la historia universal, al menos en la historia de nuestro tiempo, ¿no? ¿Eso se te ocurrió al final? Hombre, sí. ¿Qué quieres decir? ¿Si me lo inventé sí, o no, lo viví? si desde que empezaste la novela tenías ya previsto que ese episodio, que es un episodio histórico, reciente, en la historia de la India, ¿no? Pues sí, fíjate, eso, sí, bueno... eso fue poner banderillas al quiebro, vaya. Sí, esto no lo tenía previsto. Normalmente yo trabajo, para empezar una novela tengo que tener muy claro dónde la voy a llevar, ¿no? Entonces ya tengo un final previsto más o menos, a grosso modo, ¿no? Y cuando ya tenía ese final sucedió todo ese cataclismo y me vino, parecía que estaba hecho para la novela. Pepa, última e inevitable pregunta. Esto supone que por fin, después de muchos años de distraerte por aquí, por allá, con el periodismo, con otros libros, en fin, de menos empuje, ¿vuelves a la novela? Sí, y vuelvo con todas las consecuencias y además yo creo que marca un antes y un después el premio Azorín porque avala la decisión tomada, ¿no? Después, como tú dices, de varios años dedicarme a otros trabajos y hacer varios libros de ensayo y periodismo, etcétera, dije, se acabó, el tiempo que me queda yo lo voy a dedicar a escribir novela porque tenía ya varios proyectos en los que quería enzarzarme. Luego se cruzó y me encerré, nadie supo de mí, he estado 3 años y pensaba que no sabía con qué final, si se iba a publicar, no se iba a publicar. Y bueno, esto avala la decisión tomada. Ahora ya creo que ya no hay vuelta atrás, que esto ya marca... Pepa, ya sabes que yo digo siempre que hay dos clases de personas, las que dicen que van a hacer cosas y las que las hacen. Bueno, ya lo he hecho, he vuelto a la novela y yo creo que ahí ya está ya la prueba. Nos alegramos de ello, Pepa. Patti Blasco, La piel desnuda, temas de hoy. Esta novela aparece con una faja que tengo en estos momentos en la mano, que es una frase mía, una frase que yo escribí, pues, en fin, para ayudarte a que la novela saltara a los escaparates. Y la frase mía dice: una historia sobre el poder del amor en los límites de la vida. Sutil, delicada, inteligente y convincente. ¿Esa frase define la novela? Además de elogiarla. Bueno, sí, por lo menos las partes positivas de la novela, sí. Seguro que se pueden decir muchas otras cosas. Bueno, Eros y Tánatos. Sí. Dos cosas que siempre van juntas, ¿no? Tu novela es una novela de amor y muerte. Paseo por el amor y la muerte, como la película aquella de Houston, ¿no? Sí, de viajes un poco, ¿no? También de viajes, sí. Un viaje de la vida a la muerte o de la muerte a la vida, dependiendo de los personajes. Es una novela en la que hay dos personajes fundamentales y un coro. Los dos personajes, uno es Ángel Álamo, un escritor en crisis que va un buen día o un mal día conduciendo un poco subidito de copas un coche y atropella a lo que va a ser el otro personaje fundamental de la novela, una joven, Sofía. Y el coro es la familia de Sofía, que recuerda un poco a la de las películas de Frank Capra. Sí. Una familia mágica, una familia surrealista, una familia, ¿no? Insoportable un poco. Sí, no, la verdad es que esto me costó bastante, ¿no? Que uno de los protagonistas fuese un hombre y que escribiese en primera persona era algo bastante complicado.
Y bueno, sí, ellos dos también son un poco antagonistas, ¿no? Él el hombre sin esperanza, ella la mujer que lucha por una causa. Ese Álamo, que se llama Ángel, y subrayo que se llama Ángel porque eso tiene también un significado en la novela, se da la fuga y vuelve acuciado por el sentimiento de culpa. Y ahí es donde realmente va a salir de la crisis que lo atenaza, porque es un escritor en crisis, un escritor que ya no escribe, como durante tantos años le sucedió en lo relativo a la novela, no a otros géneros literarios, a Pepa, y encuentra en el cuerpo postrado de esta mujer un diario. Sí. Se apodera del diario y... Bueno, lo que dices tú, esto es el arranque de la novela, ¿no? Un hombre que no tiene ganas de vivir y que al casi matar a una mujer renace. Renace, bueno, gracias a este diario que le ayuda a estar a su lado y a esta familia mágica y surrealista que le ayuda a sobrevivir, ¿no? Que yo creo que todos tenemos a lo largo de nuestra vida estos pequeños héroes cotidianos que nos van ayudando y en el caso de él pues le salvan la vida prácticamente, aunque parezca lo contrario, aunque parezca que él se la ha salvado a ella. Pero el escritor además llevaba encima el agravante de que había perdido a su madre y a su mujer en un accidente de tráfico y precisamente a raíz de ese episodio trágico había perdido también la inspiración literaria. Sí, claro, él, bueno, en aquel coche habían muerto todas las mujeres de su vida, su mujer estaba embarazada además, y bueno, había perdido, no tenía ganas ni de escribir la lista de la compra, ¿no? Llevaba muchísimo tiempo hundido y sin verle un sentido. Y bueno, ella, Sofía, que también el nombre tiene su sentido, pues se lo da. ¿Y eso que hace el escritor cuando encuentra en el bolso de la chica el diario, se lo queda? ¿Eso se debe hacer? Bueno, yo pienso que todos somos un poco ladrones de vida, ¿no? Es lo más criticado. La gente que lo lee no se fija tanto en que la haya atropellado y se haya dado la fuga, sino en que le haya robado el diario, ¿no? Es como que tenemos muy salvaguardada nuestra intimidad. Pero bueno, en este caso es un diario que te abre a una persona que lucha, ¿no? Por los derechos de la gente, una mujer que solo quiere que la abracen, que no sé, me parece muy bonito. Hombre, Pati, yo te confieso que puesto en la piel de ese escritor me encuentro el diario de la chica y desde luego lo abro y lo leo. Eso no sé. Soy escritor, es inevitable, tienes que mirar por el ojo de la cerradura, claro, ¿no? Claro, sí, también por eso él es escritor, ¿no? Tampoco es cualquier persona. Bueno, y entonces vuelve a escribir dirigiéndose a la chica atropellada. La chica atropellada se convierte, bueno, no es un diálogo porque en principio está en coma, no sabe si alguna vez llegará a leer lo que él está escribiendo, pero se convierte en su interlocutora. Le está escribiendo a ella, bueno, le está contando por un lado su propia historia y por otro lado todo lo que está descubriendo al estar con su familia y al investigar un poco a qué se dedicaba Sofía, ¿no? Que ella estaba haciendo una denuncia de la violencia en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla contra los inmigrantes subsaharianos. Entonces, bueno, pues toda esta trama también tiene un punto así policíaco y de lucha, ¿no? Pero tu novela es un juego de espejos, porque Ángel se inventa una identidad para introducirse precisamente en el seno de la familia de la víctima, ¿no? Y ahí, él que en realidad ha sido el ángel de la muerte, pasa a ser el ángel de la guarda, a los ojos de la familia, ¿no? Claro, se preocupa por la chica, en fin, la atiende... Todos creen que nadie sabe que él la ha atropellado, claro, y como él estaba ahí, porque decidió en el último momento darse la vuelta, haciéndole el boca a boca y tal, pues todos piensan que en realidad él la ha salvado. Y además al enterarse de que es escritor, de que va a escribir un libro, de tal, pues bueno, están como apoyándole, ¿no? Bueno, no sabemos en qué parará la historia, me refiero a la historia de amor que va surgiendo entre estos dos personajes, pero no sé si eres consciente, Pati, de que está muy presente en este libro esa teoría de la cristalización amorosa que había elaborado Ortega y Gasset en los estudios sobre el amor a propósito precisamente de Stendhal. Dice, cuando uno está lejos del ser amado, en este caso no es que esté lejos, pero está en coma el ser amado, lo construyes a tu imagen y semejanza, lo construyes como tú quieres que sea. Luego a lo mejor resulta que no es como tú quieres que sea, llega el desencanto, llega la desilusión, llega la ruptura, ¿no? Sí, bueno, lo bueno es que aquí, aunque esté lejos y sea una desconocida, tiene algo tan íntimo como un diario, ¿no? Que también estará la manera de que él se enamora hasta de las bajezas de ella, ¿no? ¿Tú crees que en un diario se dice siempre la verdad? ¿No se miente también? O por lo menos no sé. Sí. Porque, hombre, siempre cabe la posibilidad de que alguien lo lea, ¿no? Claro, sí, la verdad es que sí, que nunca te muestras tal como eres, ¿no? Ni siquiera contigo mismo muchas veces. ¿Tú llevas un diario? ¿Lo has llevado alguna vez? En los viajes siempre. ¿Y tú, Pepa? Yo siempre, desde los 12 años,
Tengo 200.000 blogs. ¿Y sigues con él? Pam, 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 No, pam. sí, siempre en el bolso llevo uno. Y una de las cosas que lamento es no haber llevado un diario. Nunca he sido capaz de llevar un Bueno, diario. pero tienes lo muy buena lamento. memoria, ¿no? No, uy, la memoria está llena de trampas. Sí. ¿No? Ahora que estoy escribiendo mis memorias, ojalá tuviera yo ese diario. Bueno, Sofía, como has dicho, estaba investigando los abusos policiales cometidos en la frontera de Marruecos con España y eso la convertía en blanco de una persecución. Y ahí también el protagonista va a ser, no sé, caballero andante que la Claro, rescate de también. ese... Sí, porque él, bueno, igual que me pasó a mí, cuando iba escribiendo la novela, hay ciertos personajes de la historia que le van descubriendo una realidad que él desconocía totalmente, ¿no? Entonces se va implicando en esta lucha e intenta ayudar como puede, por un lado para librarse de ser el culpable del atropello y por otro lado, bueno, pues porque le parece increíble, ¿no?, todo lo que sucede ahí. Sofía es la típica chica bien intencionada de ONG. Ha estado en Afganistán, ha estado en Somalia, pero hay en el libro también una visión crítica de la labor de las gubernamentalísimas organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Sí, sí, de algunas, hay otras que son muy Sí, independientes, claro, ¿no? Pero sí, al final ahora también muchas son los brazos hegemónicos de los políticos, ¿no?, como todo. ¿Se puede decir que la novela es de happy end o estoy revelando un secreto? Bueno, creo que aunque habla de algunos de los rincones más oscuros del ser humano, al final sí, es una novela de esperanza. El amor como rescate frente al dolor. Sí. Pero, Pati, ¿hay algo más doloroso a medio o incluso a corto plazo que el amor? Yo pienso que sí, la soledad. ¿Y tú qué piensas de eso, Pepa? ¿La soledad? ¿Tú crees que la soledad...? Sí, yo pienso que sí, que al final lo mejor es que no estamos solos. No hablo solo del amor romántico, hablo de la amistad, de la solidaridad, del amor de la tribu, ¿no? Y a mí que la soledad me encanta, toda mi vida me ha Bueno, encantado. la Todos soledad mis elegida. momentos de soledad han sido momentos felices. Claro. Momentos de compañía, algunos han sido felices y otros menos felices, ¿no? Ya. Imagino que eso le pasa El a abandono, mucha gente, querés ¿no? decir, sí. No, yo pienso que la soledad es un lugar donde puedes encontrar el gozo también. Sí, 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 está claro. No, Rubén La Darío, enfermedad es lo peor. Rubén Darío tenía un verso muy malo, muy ripioso, que decía: amor es triste, pero triste y todo es lo mejor que existe. Sí. Claro. Total, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Todas las mujeres estáis de acuerdo, los hombres Y no los- tanto, ¿no? ¿no? Los hombres les importa más el Depende. trabajo que el amor y a las mujeres les importa más que el amor que el trabajo. Esto es un cliché, es un estereotipo. Es Pero... verdad, ¿eh? Es verdad. Totalmente, los hombres sois más cínicos. No, Bueno, yo creo que sí tienes razón. Pati, tú has escrito una versión actualizada del cuento de la Bella Durmiente. ¿Has sido consciente de ello o no? ¿O eso La verdad es el es que lector, no. el que yo en este caso el que lo piensa? La verdad es que no era consciente, pero bueno, me parecía bonito, ¿no?, la idea de la heroína dormida y el villano despierto que juega sus cartas. Pero es así, Sofía es una bella durmiente y hay Sí. un ángel, hay un príncipe que llega y la despierta, ¿no? Sí, ¿no?, la sabiduría y el ángel. Bueno, pues ya lo saben ustedes. La piel desnuda, de Patti Blasco, temas de hoy, y Indian Express, de Pepa Roma, Planeta, premio Azorín de este año. Seguimos. Francisco Mora, el científico curioso, doctor en medicina y en neurociencias, catedrático de fisiología humana y autor, además del libro ya citado de otros títulos siempre por la misma brecha y sobre asuntos consanguíneos, como lo son el sueño de la inmortalidad, se puede retrasar el envejecimiento del cerebro y el reloj de la sabiduría. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, me da servida la primera pregunta. ¿Se puede retrasar el envejecimiento del cerebro? Te lo pregunto por la cuenta que me trae porque estoy a punto de cumplir 75 años. Es muy escueta la contestación. Sí. Desde la perspectiva que tenemos actualmente, y yo diría que desde los últimos 10 años, y si me aprietas 5, tenemos datos sólidos, constatados, que nos permiten hacer esa afirmación, que sí es posible retrasarlo. La contraportada del libro me da ya servidas una serie de preguntas que te voy a formular. La primera ya te la he formulado, la segunda pregunta que viene aquí es:
Dice, en este libro se intenta dar respuesta a preguntas como estas. ¿Comer menos y practicar ejercicio físico asiduamente produce cambios físicos y químicos en el cerebro que mejoran la memoria? Sin duda, y de nuevo constatadamente. Es extraordinario. Desde luego la perspectiva, desde luego en relación a la ingesta de alimentos, comer menos, que significa ingerir menos calorías, es producir menos radicales libres, es producir o frenar el daño que estas sustancias endógenas nos producen en el cerebro. Pero lo extraordinario es lo que hemos comprobado cuando realmente ingerimos menos alimentos. Y es que en nuestro cerebro, en las áreas que tienen que ver precisamente con memoria y aprendizaje, se sintetizan sustancias químicas que llamamos factores tróficos o neurotróficos que mejoran y revitalizan las neuronas de esas áreas. Es más, algo que no sabía Cajal, producen neuronas nuevas. Y eso ha sido y resulta de un impacto extraordinario, sin hablar de la segunda cuestión, que es el ejercicio físico. Hasta hace muy poco creíamos que simplemente era sentirte bien tras hacer ese ejercicio físico. Las famosas endorfinas. Y todo esto. Hoy no. Hoy sabemos y es extraordinario. Yo lo explico fundamentándolo en el proceso de la evolución. El ejercicio físico, de nuevo, lo que produce es, en áreas que tienen que ver con aprendizaje y memoria, aumentan no solo factores tróficos que alimentan y mantienen muy jóvenes las neuronas de esa área, no solo producen también neuronas nuevas, sino factores de crecimiento de los vasos sanguíneos. Irriga el propio cerebro las áreas que tienen que ver con aprendizaje y memoria. Es más, se ha podido ver que tanto A como B alargan la vida de las personas. Me llenas de esperanza porque yo cuido la dieta y hago mucho ejercicio físico. Perfectamente. Una cuestión de actualidad que también está formulada en la contraportada del libro. Fumar es negativo para el cerebro, ya lo sabemos, pero ¿tienen los niños y adolescentes expuestos al humo del tabaco un menor rendimiento escolar y repercutirá en su propio envejecimiento? Sí. Y eso son naturalmente estudios estadísticos, estudios que llamamos poblacionales, pero ciertamente parece que tienen incidencia en un menor rendimiento escolar. Pero lo extraordinario, si me permites que lo añada, es ese nuevo capítulo que está impactando no solo el mundo de la neurociencia y del cerebro, sino el mundo de la sociedad, y la sociedad no lo sabe. Es el mundo de la epigenética, es decir, aquello que altera nuestros propios genes. Aparentemente iría en contra de lo que es la evolución, y no lo es. Lo que nos cambia ¿Los genes se pueden modificar sobre la marcha? Pueden modificarse absolutamente y ser transmitidos a la próxima generación, esos cambios. ¿Qué es lo que cambian los genes? No las bases, que eso es lo que sostiene la teoría de la evolución biológica. Las bases no cambian, pero sí se pueden metilar o acetilar, y eso ser heredado, y ser lo que, si usted fuma en la edad en la que es antes de la procreación, eso puede ser cambiado en sus genes y eso transmitido a sus hijos. Eso es dramático, me refiero a la hora de poder explicar fenómenos sociales. Tú ya no eres tú cuando dices que voy a fumar y a quién le importa y qué impacto puede tener. No, hoy sí sabemos que le importa a tus hijos, le importa a quien te rodea, porque puedes transmitirlo genéticamente. Eso es de una trascendencia que debe alcanzar a las humanidades y al concepto de que ya no somos individuos, sino notas o puntos dentro de una red. Dices que hay que viajar, que hay que vivir con alguien acompañado y que hay que tener una alta interacción social para protegernos frente a la demencia. Y aquellas personas que nacen con una vocación de soledad, de lobo estepario, como yo mismo. Sí, pero no permanentemente. Aquí la cuestión está en lo siguiente. Lo que sí tenemos muy claro es que el aislamiento, la soledad, es uno de los promotores de la demencia y de la esquizofrenia. Me refiero de síntomas esquizofrénicos. Poca gente sabe que si tú aíslas a una persona a cualquier edad, no más allá de 8 horas, produce en su cerebro todos aquellos síntomas que son típicamente esquizofrénicos. Empieza a escuchar voces a alguien que le habla, o empieza a tener el sentimiento de que se le está tocando, empieza a alterar su conducta si hay un aislamiento total, que significa
impedirle poniéndole unas gafas translúcidas que no pueda ver más allá de lo que es un gris, el traje este que permite tener esa sensación de que nada es posible que te cambie en la piel ningún estímulo, ni por supuesto olfativo, ni por supuesto O meterse en una de esas cápsulas de aislamiento sensorial. 8 horas y el individuo empieza a alucinar. ¿Qué empieza a hacer el individuo? A crear el mundo que se le ha privado. Y eso es extraordinario, eso llevado a la realidad de lo que es el ser humano, que es un ser social. Desde que nacemos somos desvalidos, desde que nacemos necesitamos a los demás para ser seres humanos. Y eso es ya, a lo largo de toda la vida, la esencia del ser humano. ¿Y por qué es malo dormir con luz artificial? No sé si con luz natural también. Bueno, eso se podría matizar, pero desde luego con luz artificial sí, es malo. Y eso es reciente. Y eso es debido a que nosotros durante la noche secretamos una hormona. Y esa hormona es la melatonina. Eso es un poderoso antioxidante. Esa es una herramienta de nuestro organismo para de alguna manera limpiar. Yo la tomo todas las noches desde hace 16 años. Ah, eso es curioso, porque sé y conozco, por supuesto, al creador y al que mantiene personalmente, Russell Reiter, de Texas, que es el que sigue, y bueno, ahora llevará 30 años tomándolo, pero creí que era una especie muy, quiero decir, muy rara. En Estados Unidos, como tú sabes, se la venden como si fuera chicle, vaya, exactamente. ¿no? Porque sí es cierto que es uno de los pocos químicos que no sabemos que tenga efectos colaterales, de los pocos que sabemos que no ocurre, o por lo menos no se ha constatado en el ser humano que los tenga. Y sin embargo en España estuvo prohibida durante mucho tiempo. Eso es. Y luego empezó a venderse en las farmacias, que creo que ya no se vende, no estoy seguro, sí. En cualquier caso con receta, cuando es una sustancia absolutamente inofensiva. Lo es hoy por hoy, ya te digo que no hay tal. No, pero ya puedes encontrarlo en muchos internet sitios. Y esto, por no, supuesto, y también en la calle. Es decir, hay tenderetes en ciertos, aquí en Madrid, se encuentran, sí, no te especifico tal porque sería hacer propaganda, pero que puedes encontrar junto a vitaminas, no sé qué, encuentras melatonina. Y no está prohibida, lo puedes tomar, los clásicos 3 o 6 miligramos. En cualquier caso, no es absolutamente claro que no tenga algunos efectos, como por ejemplo, al menos experimentalmente en animales se ha podido ver que interfiere en algunos aspectos del sueño, en algunos aspectos, en cuanto a lo que es cristalizar ciertas memorias. Pero eso está en fase, es experimental. Lo que realmente sí sabemos que es efectiva la melatonina es en el jet lag. Claro. Ahí sí lo tomo. Porque regula la relación del hombre con la luz y la oscuridad, ¿no? Exactamente, regula el ritmo, ese ritmo circadiano que te lo adelanta o te lo atrasa, y eso sí sabemos que es efectiva. ¿Y por qué, me preguntabas, no es bueno dormir? Pues porque lo que precisamente fue Reiter el que lo puso de manifiesto más claramente, es exquisitamente sensible la liberación de melatonina a la luz. Es decir, que llegado el ciclo que significa las 4, las 5, las 6, las 7 de la noche, empieza a subir el pico, y ese pico que sube es exquisitamente sensible, que si se enciende una luz, o incluso una luz tenue, ¡bing!, baja a cero. Y luego, si apagas la luz, lentamente sube. Como se trata de la única oportunidad que tenemos como poderoso antioxidante, benefactor de la salud de nuestras células, pues hombre, lo aconsejable es procurar dormir, como yo digo, al menos poéticamente, o bien sin luz o con la luz de las estrellas. Bueno, yo una de las cosas que llevo mal de España es la manía de trasnochar que existe en este país. Eso es es cierto. malo para el cerebro trasnochar, es mejor acomodar el sueño a los ritmos solares. No te quepa la menor duda. Nosotros somos hijos de la Tierra, y cuando hablo hijos de la Tierra, hablo hijos del circadiano, es decir, del ritmo acoplado a las 24 horas, circadiano, cerca del día. Y eso es esas cosas que a veces no se tienen en cuenta cuando se habla cuando se habla y se dice en estas novelas, o incluso en algún científico que no está muy claro de mente y nos dice esto de marchar durante 2 años o 3 años, ¿verdad?, a otro planeta. Somos esclavos de donde hemos nacido, y eso es una realidad absolutamente constatada, es decir, del día y de la noche. Y dividido eso en factores de análisis, nos damos cuenta de esa realidad telúrica de la que está hecha el hombre. Y eso lo ves en todo, dices, somos libres. ¿Libres de qué?
No necesitas respirar, no eres esclavo constante de la respiración, o de la comida, o de la bebida, o del sexo, es decir, de todo aquello que nos impregna y nos da, a su vez, esa gran dimensión que le llamamos humanidad. Tú haces mucho hincapié en este libro y en este, y quizá en otros también, en la conveniencia para el buen funcionamiento y no envejecimiento del cerebro de aprender un idioma, aunque sea a una edad ya provecta. Cierto, cierto. Son muchos ingredientes por qué yo propongo eso, y ha sido curioso el hecho de que se ha popularizado, incluso hay que aprender un idioma nuevo. Primero porque significa aprender y memorizar, base fundamental del cambio que se produce en las neuronas. Aprender y memorizar ya no es como antes algo que no ocupa lugar o algo que es psicológico, no. Aprender significa cambiar lo que son las estructuras dendríticas de nuestras propias neuronas. Y eso es una realidad, es un cambio físico y químico. Y eso es fundamental que lo entendamos. Por tanto, un idioma requiere aprender y memorizar. Pero un idioma, además, a ciertas edades, significa para el individuo que pueda tener un ingrediente de esa autoestima emocional que significa sigo aprendiendo, o que el nieto viese que el viejo, si es de una estructura social determinada, abuelito, ¿cómo es posible? Es decir, que lo vea vivo. Y lo que es más extraordinario, que ha salido en la revista Science hace un mes como mucho, es que en estudios poblacionales, y eso es tan reciente que apenas lo sabe la gente que habla dos o tres idiomas puede retrasar el proceso de la aparición de las enfermedades como Alzheimer unos 5, 6, 7, 8 años. ¿Qué significa? Que a la edad que aparece la enfermedad, si retrasa esa edad, podría desaparecer las enfermedades como son las neurodegenerativas, en particular el Alzheimer. Es extraordinario. Todos los títulos de los capítulos de la primera parte de este libro son preguntas. Una de esas preguntas dice, ¿hasta cuánto podemos vivir? ¿Existe un límite? No, seguro que existe un límite. ¿Hasta cuándo podemos vivir? Bueno, no, lo que podemos leer en la literatura, ¿cierto? Desde el antiguo Egipto, y efectivamente hay inscripciones funerarias interesantísimas que lo constatan. La edad de los, eso está en algún sarcófago, la edad de los 110 años, la edad de la muerte, la edad del enterramiento. Pero lo que quizá más ha calado en nuestra cultura es aquellas palabras del Génesis, que dice así, dice, y el hombre que es hecho de carne morirá a los 120 años. Y es extraordinario también la anécdota que contaba Marco Polio, un erudito. Yo soy un amante de la cultura de Roma, no griega tanto, de Roma. Y era un versado en los escritos hebreos antiguos. Y dice que efectivamente, bueno, eso está en el Deuteronomio, Moisés murió a los 120 años. Pero cuando sí, iba... pero no sabemos si aquellos años eran de 365 días como ahora, Bien, ¿no? La cuestión a su punto es también... No, estamos de acuerdo, pero ajustémonos quizá a lo que realmente es esa traducción para la anécdota que decía que cuando iba a morir y que murió según el Génesis y según algunos otros escritos, efectivamente, prieto en carnes y de vista sin ser alterada, que dijo algo así como, dice, pero se volvió hacia Dios, con el que dicen que hablaba todos los días, y se volvió hacia él y dice, pero ¿por qué me haces morir tan joven? Dice, porque yo he dicho que el hombre morirá a los 120 años. Y le añadió algo así como, tú tienes no 120, sino 125, así que muérete y sé silencioso y agradecido. Palabra de Dios, ojalá sea cierto. A renglón seguido, después de la pregunta que te acabo de formular, formulas otra pregunta muy distinta. Dices, ¿vale la pena vivir más allá de los 100 años? Te contestaré como lo respondió un romano, que fue Cicerón. Dice, si es para seguir viviendo independiente, es decir, no dependiendo de nadie, sí. Envejecer hay que hacerlo con dignidad, y que esa dignidad es seguir manteniendo la autonomía mental y corporal. De manera que sí, y ese es uno de los aspectos más interesantes de la ciencia actual, que es posible, a partir de los estudios
que conocemos, que es el Cronos en Francia y el New England Centenary Study en Estados Unidos, el que tienen muchos estudios con centenarios, que es lo que tal, que efectivamente hay esos centenarios con capacidad de ser autónomos, seguir viajando y tener una capacidad mental extraordinaria. Eso es posible. Como tampoco hemos dicho en la pregunta anterior, cuando hemos dicho, ¿qué límite hay? El límite constatado es el de, como tú sabes muy bien, el de Jean-Marie Calment, que vivió 122, 6 meses y algunos días. Y la anécdota extraordinaria en eso, si me lo permites, Fernando, es aquella en la que se piensa que murió a esa edad por el genio que había como director de la residencia en que vivía, que dijo, la estamos cansando mucho con las entrevistas, dejémosle que se retire y que ya descanse un poco. Y efectivamente descansó. Al parecer lo que la mantenía tan viva era ese sentirme vivo, me están buscando, me están aclamando, están hablando conmigo cuando aquello cesó. Entonces no hay que jubilarse, ¿no? No hay que jubilarse. Nunca. Hay que estar efectivamente muy en interacción con el mundo. Y eso parte también de algunas de las preguntas que tú dices. En este libro hay un test bastante difícil de resolver, hay que resolverlo con una calculadora en la mano. Sí. Yo lo he hecho, me he puesto muy contento porque según este test voy a vivir 99 años, que no está mal. No está nada mal. Bueno, el test intenta responder a la pregunta, ¿quiere usted saber cuántos años va a vivir? Este test, ¿cuál es la fiabilidad de este test? Es un test muy completo. Es un test también, yo lo he hecho en varias ocasiones, fíjate, lo tengo todo aquí subrayado, marcado. Y a veces voy a vivir 99, y a veces 97, y a veces 101, va cambiando. Sí. Bueno, como tú dices, es bastante completo, se empieza con una edad, que es la edad media, como tú sabes muy bien, de lo que entre hombres y mujeres, 82-75, 76 o 78, lo que es esa edad media, y a partir de ahí se suma o se resta. Y son en realidad los factores en buena medida que yo voy describiendo en el libro, es decir, ser sedentario versus hacer ejercicio físico, y son todo estimados estadísticos. Fiabilidad, pues hombre, evidentemente si quitas todo el azar, que significa que te coja un coche, o que evidentemente haya una expresión en un momento dado de genes de los que traemos mutados y que dependen evidentemente su expresión como enfermedad de los factores del medio ambiente, que no lo hemos hablado, es decir, el poderoso determinante de los estilos de vida. El 75% de nuestra longevidad está en favor de que sean nuestros estilos de vida. Y eso tiene que revolucionar la sociedad actual. Hasta hace poco creíamos que los genes eran determinantes. Y lo que tiene la gente que saber es que al mundo venimos, sí, con genes mutados, pero no determinísticamente a padecer ninguna enfermedad, muy pocas, las monogénicas penetrantes, muy pocas, la fenilcetonuria, el Huntington, el resto, la expresión de ellas, cualquiera que me pongas hoy, tienen que ver con los estilos de vida y la cultura en que se vive. El científico curioso, bueno, es un libro en el cual también te planteas y respondes a muchísimas de estas preguntas, ¿no? ¿En qué se diferencia un libro y el otro? Pues que uno es muy amplio, en el sentido de aquellas cuestiones que a mí, incluso personalmente, pues me han llamado mucho la atención a lo largo de los años. Y hoy, desde la perspectiva de la neurociencia, creía que le podía dar esas contestaciones constatadas, es decir, que de alguna manera se pueden comprobar. En tanto que este es, digamos, monotemático, dirigido a la que la gente entienda que el envejecimiento, la calidad del envejecimiento, el no padecer realmente enfermedades durante el envejecimiento, porque no es ningún nido de enfermedades, está propiamente en sus manos y en el estilo de vida que elija. Esa es la gran diferencia. Este es más genérico y este es más concreto. Aquí vas respondiendo a pequeñas cuestiones de la vida cotidiana. Exactamente incluso. Eso, sí. Hace un momento hablabas tú de que no deberíamos jubilarnos nunca. También dices que no debemos apagar emocionalmente nuestras vidas, lo que tú llamas apagón emocional. Hay que huir de eso. Absolutamente. Eso a veces es difícil, porque si vas envejeciendo y se te va muriendo todo el mundo, los amigos, la mujer, los parientes, hay un apagón emocional inevitable. Exacto. Yo lo he querido solucionar diciendo, es así, y lo puedes ver en amigos y demás, que cuando llega a cierta edad, y fundamentalmente a raíz de la jubilación, llega un punto en que te acomodas y dices, hasta aquí hemos llegado.
Y cuando se te llega y se te dice, oye, Fernando, vámonos a París, que hay allí, en fin, la excusa que sea, tiendes a decir, no, mira, yo en París ya he estado tantas veces que yo no tal. Y tiendo a decir, si ese punto te llega en el que exógenamente te invitan a y dices no, a B y dices no, y a C y dices no, te estás posiblemente apagando emocionalmente. La emoción es una hoguera interna, pero con la edad se apaga. Es como una hoguera que necesitas echarle madera desde fuera. Por tanto, si llegas al momento en que dices no, 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 y eres consciente del no, salta de la silla, da un brinco y di, vámonos a París. Es la manera de que por lo menos sigas alimentando la emoción. Porque una vez en París, y eso es lo extraordinario, te cambian los parámetros completamente y dices, qué bien que he venido. El científico curioso, es decir, tú, es tan curioso que en este libro realmente se responde a, en fin, a una infinidad de cuestiones. Te tendría aquí horas hablando de ellas, por desgracia no podemos hacerlo, te voy a ir lanzando algunas. Por ejemplo, el atractivo sexual de la simetría. Sí, no me digas que no es curioso. Efectivamente, me ha llamado la atención. Efectivamente, efectivamente. Si tú coges a un grupo de jóvenes, hombres o mujeres, y les haces un test. Bueno, eso se hizo también con imágenes cerebrales para ver qué áreas del cerebro, ¿verdad? Y se le hace el estudio de mostrarle a los chicos, heterosexuales, por supuesto, y les enseñas diferentes fotos de mujeres, atractivas, no atractivas, tal. Pues te escogen, algunos de ellos, pues unos te cogen estas, otros te cogen aquellas, pero hay una, digamos, convergencia en que hay una serie de esas fotos de chicas que las escogen casi todos. Cuando se ha hecho un estudio matemático de esa cara, se ha podido ver la gran simetría que existe entre la derecha y la izquierda de la cara. Y lo que después compruebas a lo largo de otros estudios en la evolución es que la simetría ha sido para muchas especies animales, y la nuestra incluida, como un índice de salud, como un índice de que de alguna manera, cuando hay una infección, siempre ataca a un lado del cuerpo. Y eso evidentemente tiene que repercutir en lo que es lo que yo llamo realmente lo sagrado de la existencia, que es la supervivencia del individuo, es la sexualidad. Y eso en tanto que es de esta manera, pues te hace rechazar o aceptar parejas, curiosamente, que más se ajustan a la simetría. Bueno, pues ya que hablamos de sexualidad, ¿tú estás seguro de que nadie ríe cuando hace el amor? Lo das por hecho. Yo, al menos en una ocasión, recuerdo una mujer que la verdad es que se tronchaba de risa mientras estábamos haciendo el amor. Correcto. Lo has matizado muy bien. Has dicho una mujer. Sí. Bien. Pero no un hombre. Y en el hombre también habría que hacer el matiz. Si entendemos genéricamente por hacer al amor, desde que comenzamos jugueteando y tenemos una dimensión que en sistema neurocientífico diríamos una reacción vagal, aquella de la relajación, aquella de la satisfacción, aquella que en el hombre produce la erección, en fin, un largo etcétera, pues todavía incluso podría decir que en ese jugueteo hay, digamos, de alguna dimensión de sonrisa, si se quiere. Pero lo que constatadamente está es que cuando llega el momento en que hay un cambio en el cerebro de parasimpático a simpático, cuando viene la eyaculación, ningún macho ríe. Aquello se vuelve serio y aquello ocurre. En la mujer no, la mujer, porque sabemos muy bien que el orgasmo... ¿Quieres que provoquemos a la audiencia? Yo suelo decir... Por favor, te lo suplico. El orgasmo en la mujer no sirve para nada. Y claro, la mujer, ¿qué dice este idiota? En el hombre, en el macho, el orgasmo, la eyaculación sirve evidentemente para la procreación. El orgasmo femenino no procrea. No, desgraciadamente sabemos. No solo los embarazos que ocurren sin orgasmo, evidentemente, sino que ese tercio profundo, 2/3 de la población femenina del mundo, no conoce qué es el orgasmo. Y eso hoy, desde la perspectiva de la cultura nuestra, yo lo tildo de dramático. ¿Habló Dios a Moisés en hebreo? Bueno, es una perspectiva para dar aquellos estudios que se hicieron, y de hecho están constatados desde un egipcio hasta un rey, Eduardo VII, en fin, una larga lista, de querer conocer cuál era el lenguaje
que Dios dio genuinamente al hombre, no el aprendido por tu padre y tu madre. Y hicieron, porque está constatado históricamente, lo que yo llamo experimentos desgraciados. Y fueron desgraciados porque desgraciaron a los niños. Aislaron desde el mismo momento del nacimiento a los niños. Y cuando eran ya púberes, pues estos personajes, Amenhotep IV, en fin, tantos, pues reunieron realmente a casi todos los sabios que conocían casi todas las lenguas, o en aquel momento las lenguas del mundo, para descifrar la lengua original que traía el niño que no había aprendido. Y lo dramático fue comprobar que los niños eran mudos. Lo más dramático es que no es que eran mudos, es que fueron mudos para el resto de su vida. Porque hoy empezamos a saber lo que yo llamo en mis libros ventanas plásticas, que son, nosotros no crecemos o nacemos de alguna manera como un continuum, sino que en nuestro cerebro se abren ventanas que, si están abiertas en un periodo de edad, la información que entra cumple su fin, pero si pasa ese tiempo y se cierra, ya no ocurre. El lenguaje es esto. Alguien que nunca haya oído hablar al congénere antes de los 6 años de edad, nunca podrá volver a hablar. El niño lobo. Bien, por ejemplo. Hay algunos estudios, 2 por lo menos muy bien constatados, de ser capaz el niño de entender, eso lo comprobaron los ingleses, de entender el lenguaje de los simios con los que había convivido. A partir de cierta edad todos empezamos a olvidar nombres. Hay como chips que nos fallan, conexiones, y eso preocupa bastante a la gente. No hay motivo de alarma. No. Y preocupa evidentemente porque en parte pues es el primer síntoma que también tenemos en el Alzheimer. Y claro, es el motivo de preocupación. Pero eso se le ha llamado el síndrome del olvido benigno por los americanos. Y hay una regla que a la gente le gustaría conocer. Dice, doctor, a mí efectivamente cuando veo a alguien que no he visto en 6 meses o 1 año, pues se me olvida el nombre cuando lo veo. Y un doctor avezado en neurodegenerativas le dice, y pasado el tiempo cuando usted se marcha, ¿sigue sin acordarse? Dice, sí. Y al día siguiente que usted recuerda, ¿sigue usted sin acordarse? Dice, sí. Un buen neuro, pues lógicamente empieza a pensar problemas. En lo normal es la persona que, o bien incluso hablando con esa, no se acordaba del nombre, hablando con ella, o cuando se vuelve dice, pero si era Fernando, o al día siguiente, pero si era Fernando. Entre Alzheimer y el síndrome de olvido benigno está en que en el Alzheimer lo que se va no vuelve. ¿Qué diferencia hay entre un genio, un genioide y un talento? Parece que me estás examinando, Fernando. Me vuelvo a mis mejores tiempos de estudiante. Porque claro, ese libro está escrito en el, ¿qué fue? No lo recuerdo, en el 80, en el 90 y no sé. El 2008, ¿qué demonios? Eso es el primer síntoma. Te lo digo yo. Bueno, está publicado en el 2008. Escrito, no lo sé. Sí, no, pero efectivamente, eso está publicado en el 2008. Un genio es aquel que es capaz de encontrar por asociaciones, alcanzar aspectos absolutamente nuevos, siempre dentro de la cultura en que se vive. Es decir, no me vale, y no consideramos genio, aquel que va a hacer algo que esté tan avanzado teóricamente que nadie pueda llegar a entenderlo. Ese no es un genio. El genio es aquel que rompe los esquemas con algo nuevo, pero que siempre hay quien dice, efectivamente, y lo puede llegar a comprobar. El genioide es aquel que le falta realmente lo que tiene el genio, la inspiración capaz de alguna manera de poder expresarlo, de poder manifestarlo. De alguna manera el genioide es aquel que se vuelve loco, en los psiquiátricos se dicen aquellos psiquiátricos que habían genioides, es decir, gente con inspiración pero sin capacidad de expresarlo. Mientras que el talento es aquel que sin tener la gran inspiración es capaz de escribir libros y libros y libros, mucho talento, mucho motor de expresión, pero poca iluminación para enseñarle al mundo algo nuevo.
Hay un libro tuyo, el último, que no solo no he leído, sino que ni siquiera está aquí, aunque intentaremos recuperarlo cuando se emita el programa. Se titula El Dios de cada uno. ¿Por qué la neurociencia niega la existencia de un Dios universal? Lo acaba de publicar Alianza, que es el sello que normalmente publica tus libros, y yo querría que nos dieras una anticipación, unas primeras palabras sobre este libro, porque ya te invito desde ahora mismo a que vengas con más calma y con algún otro interlocutor, quizá algún filósofo, a hablar a fondo de esa cuestión, que es la cuestión que ha preocupado a la humanidad desde que el hombre es hombre, ¿no? Efectivamente. Sí, yo creo, y en ese libro efectivamente yo divido, es una primera parte, que es aquella de enfocar la concepción de Dios en todo lo que ha sido la historia hasta alcanzar las ciencias, un capítulo bisagra y los 4 capítulos en los que desarrollo la concepción de Dios desde la perspectiva de la neurociencia actual, cómo se construye el mundo de la realidad. Comienza con la pregunta más simple, ¿existe Dios en la realidad? Y evidentemente la respuesta es no, Dios no existe en el mundo sensorial, nadie ha oído, ni visto, ni tocado Dios. Y cuando nos hablan de esos libros sagrados que tenemos delante de nosotros, dice, sí, pero Dios, no, los libros los ha escrito el hombre. Y de alguna manera, todo aquello que tiene relación con Dios, tiene relación en cómo el cerebro construye la idea de Dios o las ideas en general. La esencia del libro es trabajar alrededor de cómo el cerebro hoy construye las ideas, construye los abstractos, construye los universales, constatando que cuando yo en mi cerebro digo caballo, es como cuando lo decía Platón, es algo que es un caballo que no existe en el mundo, solo es un caballo mental. Pero cuando abro los ojos y veo un caballo, digo, eso es caballo, la gran realidad que hay ahí constata con la idea y eso transforma conocimiento, como decía Kant. La idea, sin embargo, de Dios, que no tiene realidad, cuando la lanzas al mundo, no crea conocimiento. También lo decía Kant, dice, querer alcanzar conocimiento a través de la idea de Dios es algo así, como querer creer que te haces rico, añadiéndole unos cuantos ceros a la cuenta en papel que tienes en el banco o que tienes donde sea. En definitiva, el Dios es una idea que en esos 4 capítulos la construyo, construida por el cerebro humano. Pero no termino con algo que no me gusta que me llamen que es ateo. Yo construyo al final esa profunda, y es un capítulo muy querido, en lo que yo llamo, y mucha gente llama, religiosidad. Aquello que Einstein decía, mirando a ese infinito, hay leyes, hay algo en ese que yo le llamo belleza. Pero eso no es un Dios antropomorfo. Eso no es el Dios todopoderoso, el Dios que efectivamente es benevolente, omnipresente y omnivalente. No, eso es algo, y quien quiera eso personificarlo, esos son aquellos de espíritus cobardes, aquellos que creen en esa inmortalidad y que se les va a premiar o castigar en otras vidas. Esa religiosidad la tiene el hombre, ese sentimiento de decir, ¿y si no hay qué? Y te quedas con una pregunta que hoy y ahora no podemos responder. No cabe mejor broche para poner punto final a este rato de agradable conversación con el doctor Francisco Mora, autor de todos estos libros, de algunos otros que no están aquí y de algunos otros que irán llegando en el futuro. Enseñar deleitando. Utilicen el cerebro. Si lo hacen, vivirán más años y de mejor manera. Una ráfaga y seguimos. Gracias, doctor. Muy amable, Fernando. Gracias. Y como colofón de este episodio de Las Noches Blancas, los duelistas. Mi antagonista es una lectora de excepción, Arantxa Salama, coordinadora precisamente de Las Noches Blancas. Verán ustedes que todos los atriles, incluso el mío, están vacíos, porque va a ser ella la que me vaya suministrando el material necesario para amueblarlos. Pásame libros, Arantxa. Bueno, buenas noches, Fernando. A ver, hoy estoy muy contenta porque tengo doble motivo. Acaba de publicar nuevo libro, Chantal Maillard, con la editorial Pretextos. Toma, te lo paso.
Este es un motivo. Este es un motivo. Y otro es que se lo voy a dedicar los 10 minutos por completo a Chantal Maillard, que es la escritora contemporánea española preferida por mí. Y tienes un tercer motivo para estar contenta. Hoy, día de grabación del programa, no día de emisión, es No todo tan claro. Es tu cumpleaños. Debería. 52. 48. A ver. Bueno, a ver. Pásame libros para que vaya No, te lo voy a ir llenándolos pasando poco a poco. ¿Poco a poco? Sí. Bueno, en principio, vamos a ver, me he traído unos apuntillos porque hablar de Chantal Maillard es muy difícil. Chantal Maillard es un rara avis, no es rara. Una rara avis. Ah, yo creía que era un. Bueno, pues es una rara avis en las letras porque es filósofa, poeta y profesora de teoría estética. He traído muchos libros suyos, pero solo voy a hablar de 3. Estos 2 hablan de la filosofía india y de la estética india para la gente que quiera profundizar un poco en ellos. Chantal Maillard escribe clarísimo y maravilloso. Porque además Ella ha vivido en la India, ha siempre vivido ha tenido una relación muy intensa con la India, ¿no? y la conoce fenomenal. Yo verdaderamente solo me he leído y bueno, aparte de la filosofía india, habla de danza, de rituales, de muchísimas cosas. Chantal Maillard reniega de la filosofía, pero yo creo que es una gran filósofa. Y lo bueno que Reniega tiene... de la filosofía, ¿por qué? ¿Qué Porque dice que los conceptos, que hablar de conceptos que no le interesa. Pero bueno, es curioso porque ella, sobre todo en este libro, Filosofía de los días críticos, que es otro de los diarios, tiene 3 diarios. Bueno, este es el 4. Bélgica, El que acaba de Filosofía de los días Pretextos. críticos, usos, y luego tiene Diarios de Benares, que yo no he leído. Pasa. Bueno, filosofía, toma. Yo conocí a Filosofía, Chantal... aquí la tenemos, ¿qué más? Yo descubrí a Chantal Maillard por Filosofía en los días críticos. Me llamó muchísimo la atención el título, como la mayoría de los títulos de ensayo de la editorial Pretexto, que estarás de acuerdo conmigo que es de las mejores. Una de las mejores A mí me editoriales encanta. del país. Yo creo que si me tocara la lotería me compraría el catálogo entero. Por cierto, aprovecho para recordar a la gente que acaba de salir nada menos que el 17º volumen del Salón de Pasos Perdidos de Andrés Trapiello. Y yo he traído... Se llama Apenas Sensitivo. No para lo tengo aquí. rescatar este libro del Marqués de Tamarón, que su título ya lo dice todo, El siglo XX y otras calamidades, que tiene una joya buenísima que es hablando de los reaccionarios y la reacción. Este libro ya ha aparecido varias veces en las Noches Blancas, ¿eh? Me he encargado yo de traerlo. Sí, pero bueno, es un tribuno que era del programa. Bueno, de lo que yo quería hablar es sobre todo de filosofía. ¿Estas son todas las obras de Chantal o tiene No, tiene todavía muchas más. Tiene más libros de poemas y luego tiene estos 2. He traído los 2 fundamentales de Chantal. Uno de ellos fue Premio Nacional de Poesía, que son Hilos y Matar a Platón. Y tiene bastantes más, pero no los tengo. Luego también tiene algo escrito sobre María Zambrano. A mí, Chantal Maillard me parece muy similar a María Zambrano, salvo que María Zambrano es luminosa y Chantal Maillard es oscura, porque Chantal Maillard habla sobre todo de la muerte, del deseo, de la soledad y, bueno, filosofía en los días Bueno, críticos... también María Zambrano habla de esas cosas, Eva. Sí, pero lo que pasa es que la diferencia es que Chantal lo hace desde sí misma. Chantal Maillard escribe desde la piel y desde lo que ella piensa, lo que siente. Bueno, son diarios. ¿Tú la conoces personalmente, digo? No. ¿Ni siquiera has hablado con ella por teléfono? Por mail hemos hablado mucho. Bueno, avísala de que estás Sí, rindiéndole claro. este homenaje. Y bueno, podríamos hablar, si quieres, del último libro, Bélgica. Yo lo que tú digas, tú mandas aquí. ¿Quieres ¿Quieres sentarte en este sillón? Pues no. Venga, A está ver, hecha. Bélgica. Bélgica es un libro de diarios y son 7 viajes que hace a Bélgica durante 3 años y se trata de recuperar la memoria, bueno, su memoria más o menos. Ella habla, menos mal que me he traído apuntes. Oye, pues perdona que te diga que ya son ganas, porque Bélgica, hombre, dicho sea, que no se me enfaden los belgas, pero no es un país como para estarlo visitando. No es la India, No, vaya, desde no es luego la que India, ¿no? No, ella dice que además lo curioso es que Bélgica está tal y como ella lo recuerda cuando tenía 10 años, que no ha cambiado nada, que incluso los pomos de las puertas son iguales. El señor que te pincha el ticket del tren es igual. Porque ella es de origen belga, quizás, Maillard. Bueno, Sí, nació allí, nació pero allí. creo que con 10 años se fue a Andalucía Ya. a vivir. Bueno, no creo, no sé. Y entonces, lo bueno de este diario es que ella va en busca de la inocencia, pero a diferencia de Proust, del que dice no haber leído mientras estaba escribiendo este diario para no contaminarse, su búsqueda no es de los recuerdos,
sino de lo que ha olvidado, ¿no? Porque tú, por ejemplo, ahora estás escribiendo un libro de memorias, ¿no? Y me imagino que estarás sobre todo tirando de contar los recuerdos. Sí, claro. Pues Chantal no hace eso. Es como Chantal echar es completamente diferente. un sedal con un anzuelo al fondo de tus recuerdos y ir sacando peces. Pues Chantal no hace eso. Chantal habla de que donde realmente se encuentra la experiencia real. Bueno, ella habla de buscar y experimentar la sensación del gozo que se tenía cuando era pequeña. La infancia con nostalgia, acabo de leer aquí en la, Pero no, en la contraportada. Ella no, yo creo que no tiene nostalgia. Ella lo que quiere es encontrar ese gozo, pero si queréis saber... Bueno, si me acabas de decir que, según Chantal, el gozo está en la infancia, Sí. tendrá nostalgia de ese gozo, tendrá nostalgia de la niñez. No, ella tiene nostalgia de no sentir eso en el presente. Ella lo que busca es sentir lo mismo, pero de mayor. Y si lo consigue o no, si queréis saberlo, tenéis que leer el libro, eso es así. Pero... Bueno, lo que yo estoy haciendo al escribir las memorias se parece bastante a eso, pero bueno, hoy no hay que hablar de mí sino de ella. Se parece Bueno, bastante a mí a eso. Chantal me parece que tiene una lucidez y una inteligencia increíble y cuando la lees dice, por ejemplo, cosas así. Ella dice, por ejemplo, que el niño, cuando aún no se piensa a sí mismo, cuando no dice yo hago, yo digo, dice que vive en un no tiempo, que está fuera del tiempo. Y para ella la inocencia, dice, no sea otra cosa que la incapacidad para el juicio. Y eso le lleva también a Bueno, es verdad, reflexionar. los niños no Es juzgan, son increíble. neutrales, ¿no? La mirada de un niño es como la de un gato, ¿no? No opina, ¿no? Y dice, están en el presente porque no están ni pensando lo que ha pasado, la nostalgia de lo que has perdido, ni en lo que va a venir. Bueno, es un sabio entonces el niño. Quien vive Y en el Chantal. presente es un sabio. Y Chantal, sí. Y bueno, a ver cómo vamos de tiempo. No lo sé. Un par de minutillos, porque creo que pretendes que lea un poema de Chantal al final, ¿no? Bien, pero yo para acabar quería leer una cosa preciosa porque como ella es poeta, todos estos libros son fragmentos que en realidad, pues, o sea, normalmente tienen nudo grueso, no se dice grueso, ¿no? Y desenlace. Nudo y desenlace. Nudo desarrollo. Nudo, desarrollo y desenlace. Bueno, pero igualmente se pueden coger por cualquier lado. Yo, de hecho, Filosofía en los días críticos lo tenía en la mesilla de cabecera y abrías una página y te encontrabas con un pensamiento. Bueno, yo quiero terminar con esto y luego que tú leas un poema que se lo voy a dedicar a una amiga mía que la llamamos La Molano. ¿Cómo? ¿La Molano? La Molano, que es casi como la regenta. ¿La Molano por qué? ¿Porque mola? ¿O por qué? No, porque es su apellido. Y se lo voy a dedicar a ella porque es una persona muy enamoradiza para ella. Y este se llama Conjuro contra el enamoramiento. Pero son dos fragmentos lo que me has dicho que tengo Sí, que leer. con permiso de Chantal no vamos a leer el del medio y si quiere alguien saber qué pone, lo tendrá que leer. Bueno, yo voy a terminar con esto que me parece precioso. Dice, nuestra grandeza consiste, todo lo más, en ser capaces de un instante de ternura y de entornar los párpados pensando que, en definitiva, irse despidiendo es la actitud correcta. Tengo que aprender a despedirme. Me encanta. El poema se titula Conjuro contra el enamoramiento y luego lleva otro título que es Advertencia. Dice así: no efectuar conjuro alguno contra el enamoramiento mientras se esté enamorado. La imagen del estímulo agravaría el mal y la mente, ofuscada, no hallaría descanso. Y el segundo fragmento y último del poema dice: el caballero que atraviese el puente deslumbrándonos y sin dificultad penetre en la antesala, neutralizando las defensas, con solo su presencia debe ser apresado. El mago elegirá el color de la estancia y su compuerta. Tras ella permanecerá hasta que su armadura haya perdido el brillo. Terminan las noches blancas. Volveremos la próxima semana. Buenas noches.